de retratar la naturaleza. La exposición se ha organizado en torno a 5 modelos, como si se tratara de 5 senderos que recorren este giardino secreto, para descubrir, paso a paso, las grandes preocupaciones estéticas que han determinado la percepción por el público de la gran pintura italiana. En el primero de estos paseos nos encontramos con una de las ideas que mejor identifican el Renacimiento italiano, la conquista figurativa de la realidad. El empleo de fórmulas matemáticas, de perspectivas y de colores que permitieran reconstruir en el plano de un cuadro una realidad tridimensional se convirtió en un método, casi en un dogma, que marcó la percepción de la realidad en Occidente durante siglos. Como sabemos, aprehender en un cuadro la realidad es una tarea imposible, y precisamente es el afán de verosimilitud de las obras del Renacimiento el que proporciona a las pinturas, paradójicamente, esa sensación de ingenuidad, incluso de irrealidad, que las hace tan atractivas para nuestra sensibilidad moderna. Si en un principio fueron las ciudades toscanas, como Florencia a la cabeza, quienes guiaron desde el siglo XV la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, en la madurez y difusión del Renacimiento intervinieron otros muchos centros culturales como Urbino, Mantua, Padua, Ferrara, Parma y, por supuesto, Roma y Venecia. Venecia siempre fue un caso distinto. La República comercial tenía su propia forma de ver las cosas. Las novedades toscanas fueron bien acogidas, pero sin olvidar su tradición gótica y bizantina. El mundo clásico se evidencia en el recurso a la forma y en el interés por la figura. El pasado bizantino en la querencia por el color y la luz. Es más importante la visión que la perspectiva, por decirlo con otras palabras, dan más importancia a la poética de la pintura que a la construcción de la misma. Si Giorgione, a comienzos del siglo XVI, dio el primer paso al aplicar directamente el color sobre el lienzo sin ayuda de un diseño previo, será su discípulo Tiziano y Lorenzo Lotto quienes lleven la pintura veneciana hacia una nueva forma de entender la naturaleza presidida por la emoción y la vitalidad. Una vez más, asistimos a la contradicción entre el deseo de naturalidad renacentista y la realidad sobrenatural que la pintura de estos dos artistas transmite. Lorenzo Lotto. Retrato de Ludovico Grazioli. Lorenzo Lotto, nacido en Venecia hacia 1480, llevó una vida complicada. Se sabe de él que pasó penalidades económicas y que, harto de una existencia mísera, desilusionado y pobre, ingresó en la Santa Casa de Loreto como oblato 2 años antes de su muerte en 1556. De su personalidad sensible e inquieta y su atormentada religiosidad dan fe no solo sus cuadros, sino también un importante documento que escribió entre 1538 y 1556, el libro di Spese Diverse. En el texto, además de reflexionar sobre arte y sobre el oficio de artista, se habla por vez primera de sentimientos íntimos y de las distintas controversias que agitaban la cristiandad y perturbaban su paz espiritual. A pesar de que Lorenzo Lotto fechó y firmó la mayoría de sus obras y de que se conserva abundante correspondencia, su fama cayó en el olvido durante siglos. En 1895, Bernard Berenson reconstruyó su errante vida y lo catapultó como uno de los más grandes y singulares artistas del Cinquecento. Lotto comenzó en provincias entre las Marcas y Treviso. Trabajó también en la decoración de los apartamentos pontificios de Julio II en Roma, para recalar en Bérgamo en 1513 y dominar con su arte la ciudad hasta 1525. Aunque mucha de su obra es de temática religiosa, hoy se valoran en especial los retratos. Maestro en la reproducción de las texturas, sagaz en la captación de la expresividad, Lotto acompaña los retratos con objetos que informan sobre la actividad política o profesional del protagonista. Con frecuencia, esos atributos encierran un mensaje críptico, una característica que individualiza al retratado
y lo relaciona simbólicamente con pensamientos y elucubraciones que sólo el artista y el cliente conocen. Un detalle habitual en la pintura de Loto es el empleo de un fondo plano en el que demuestra su dominio de las calidades pictóricas. El fondo se abre unas veces ligeramente, otras de forma rotunda, creando un plano doble, un ámbito natural de paisaje que sirve de descarga de la acción y que refuerza la imagen principal al obligar al espectador a regresar a la figura una y otra vez en busca de explicación. Pocos artistas han conseguido mejores resultados en la penetración psicológica del retrato. Loto consiguió transparentar el alma humana con su destreza para representar la expresividad del rostro. El protagonista de la obra perteneciente a la colección Sgarbi es el noble de Ancona, Ludovico Gracchioli, quien en 1551 contrató con el pintor un retrato para quedar bien servido y dejar a sus herederos imagen de sí. Esto explica la inscripción latina Pro postertis memoria patris, para la postrera memoria del padre, explícito epitafio funerario que multiplica la sensación de tristeza que traslada la melancólica mirada de unos ojos en los que se reconoce toda la fugacidad del tiempo. Tiziano Vecellio. Retrato de un gentilhombre. La vida de Lorenzo Lotto y la suerte que corrió su obra poco tuvo en común con la de Tiziano, el artista que protagonizó la escena veneciana a finales del siglo XVI. En cambio, si fuera lícito comparar el retrato de Lotto con el de Tiziano de la colección Sgarbi, reconoceríamos que comparten mucho más de lo que pueda parecer. Tanto es así que durante años la pintura titulada Ritratto di uomo se quiso atribuir a Lorenzo Lotto, hasta que la reciente restauración de la tela ha permitido leer con claridad la firma Titianus y la fecha 1533. Tiziano Vecellio, nacido en Pieve di Cadore, en los Alpes meridionales, hacia 1490, representa el culmen del Renacimiento. A lo largo de su prolongada existencia, murió de peste en Venecia en 1576, cuando rozaba los 90 años. Alcanzó una fama similar a la de Miguel Ángel. Siempre refieren sus biógrafos una anécdota elocuente. El emperador Carlos V se agachó para recoger un pincel que se le había caído al suelo, como muestra insólita del reconocimiento del hombre más poderoso hacia un artista. Lejos de la versatilidad y el genio de Miguel Ángel o Leonardo, Tiziano fue por encima de todo un pintor. No se detenía en elucubraciones. Pintaba sin atenerse a dibujos previos. Se olvidaba de las reglas de composición. Desplazaba del centro de la escena al protagonista y en su lugar colocaba la anécdota para al final devolver unidad a la obra gracias a su asombroso uso del color. Nadie manejó con tanto conocimiento los recursos que son propios de la pintura, la luz y el color. Y lo más sorprendente es que con esos recursos se convirtiera en uno de los retratistas más solicitados de su tiempo. Tiziano no se demora en detalles, no perfila, no se afana por precisar ropas o por describir minuciosamente los rasgos físicos. Al contrario, su fuerza radica en algo que parece realizado de forma sencilla, sin esfuerzo, con apenas unos toques de pincel que otorgan vida a la mirada, que transmiten lo verdaderamente esencial de un ser humano, el espíritu. Como dice Ernst Gombrich, no es extraño que los poderosos del mundo quisieran retratarse por el maestro veneciano. Sabían que a través de su arte serían eternos. En el Ritratto di Gentiluomo de la colección Sgarbi, los detalles que acompañan al desconocido personaje del cuadro han sido apenas esbozados. Parecen sugerir que tal vez se trate de un humanista. El tapete que cubre la mesa es un ejercicio de pintura abstracta. El papel doblado no permite adivinar nada sobre su contenido, menos aún los dos libros. Parecen meros pretextos para dar rienda suelta a su audaz pincelada, a esa extraordinaria capacidad para hacer vibrar la luz en los tonos oscuros y crear volumen simplemente con el color. En este sentido, es proverbial la pintura de la pesada pelliza que viste el retratado.
resuelta con pigmentos rojos y violetas, sugiere las texturas y las formas de la prenda a base de gestos amplios, de perfectos brochazos, sin el menor asomo de dibujo. Los caracteres fisionómicos y psicológicos se concentran en el rostro, en la mirada entreturbada y melancólica, pensativa, de quien imaginamos es un hombre de letras. De la sensibilidad y el conocimiento. Si el primer Renacimiento trajo consigo la necesidad de normas y métodos para ayudar a construir una imagen lo más fiel posible a la realidad, casi de inmediato el arte comenzó a ser consciente de que sólo con la forma y su imitación del natural no bastaba. De algún modo, la pintura italiana había logrado tal perfección que parecía necesario renunciar a la armonía y el refinamiento. ¿Cómo hacerlo sin desatender la belleza? Esa fue la pregunta que durante años se hicieron los artistas. En ocasiones se recurrió a artificios, a curiosos experimentos. En otros se exhibió un virtuosismo técnico apabullante, o se prefirió alterar las leyes básicas de la proporción y el canon con el fin de abrir nuevos y variados caminos. Todo ello sirvió para precisamente regresar de nuevo a la naturaleza, a su copia fiel, eso sí, con una diferencia notable. El naturalismo del siglo XVII, a diferencia del renacentista, se propone representar la realidad sea cual sea ésta, fea o hermosa. O mejor aún, están convencidos de que también lo feo es bello para el arte. Hay algo más. El barroco es exigente con el espectador, se dirige a sus sentidos, quiere emocionarle y por eso recurre a la expresividad, al gesto arrebatado y a la sorpresa formal. Con esto solo podría bastar, pero en rigor, los artistas de este periodo esconden el verdadero significado de su obra detrás de esa primera visión exaltada, y para desvelarlo es preciso conocer. El conocimiento refuerza la sensibilidad, parecen decirnos. Artemisia Gentileschi, Cleopatra. Artemisia Gentileschi, nacida en Roma en 1593, es considerada una artista napolitana. Salvo un breve paso por Florencia en su juventud y una estancia en Londres para encontrarse con su padre, el también pintor Orazio Gentileschi, es en Nápoles donde desarrolla su carrera y donde fallece en torno a 1653. Mucho se ha hablado de temperamento violento y de su gusto por escenas truculentas de exagerado realismo. La biografía de Artemisia encierra también algunas claves. Formada primero a la sombra de su padre, rechazada por las academias de arte por ser mujer, entró como aprendiz al servicio de Agostino Tassi. En 1612, Orazio Gentileschi acusó a Tassi de la violación de su hija. La pintura de Artemisia, en opinión de numerosos especialistas, constituye un ejercicio catártico, un acto de afirmación frente al trauma de la violación y la exposición de la que fue objeto durante el juicio. Artemisia pinta mujeres poderosas, robustas y aguerridas que parecen combatir en solitario contra el dolor físico y psíquico. De algún modo, esta visión reduce la verdadera estatura de la pintora. Es cierto que trata a algunas mujeres como heroínas, en especial por su pintura de Judith y Holofernes, en la que de forma cruda se muestra la decapitación del general asirio tras ser embriagado por la bella viuda judía. Pero en realidad, Artemisia pintó numerosos cuadros de asunto religioso e histórico. Debe tenerse en cuenta que en el siglo XVII a las mujeres pintoras no se les encomendaban cuadros de asunto, por lo que Artemisia es la primera mujer en lograr tal reconocimiento y firmar contratos para ejecutar grandes telas de temática compleja. La Cleopatra de Artemisia Gentileschi, presente en la colección Sgarbi, reúne muchas de las características que han hecho célebre a la pintora. Empleo del claroscuro, según la escuela caravallesca, para reforzar la rotundidad de la escena relatada. Elección de una única figura para sintetizar el argumento.
uso del escorzo y de un punto de vista bajo para mostrar el cuerpo casi en plenitud y aumentar la sensación de monumentalidad, y finalmente, fuerte carga simbólica que acentúa aún más la expresividad del instante captado. Como se sabe, Cleopatra VII, la última reina de Egipto, había mantenido la autonomía de su reino frente al poderío romano merced a la intensa relación que mantuvo con el general Marco Antonio. La traicionera muerte de éste permitió a Octavio convertir a Egipto en provincia, y Cleopatra prefirió la muerte a vivir como esclava. Según la leyenda, pidió a sus criadas que metieran una cobra egipcia en una cesta de frutas para morir así envenenada. En la pintura de Artemisia, el áspid casi se oculta tras el brazo de Cleopatra, y la reina, desprovista de todo símbolo de poder, aparece como una mujer atormentada, al borde de la enajenación, que mira ya ausente hacia el vacío, sabedora de que está a punto de entregar su vida. Simone Cantarini, Alegoría de la pintura. Si en Artemisia Gentileschi cristalizaron las mejores aportaciones del arte de Caravaggio, algo parecido puede decirse de Simone Cantarini, llamado Pesarese, y de Guido Cagnacci, respecto a otro de los grandes maestros del naturalismo, Guido Reni. Simone Cantarini nació en Pesaro en 1612. La visión del retablo que Guido Reni contrató en la Catedral de Pesaro le animó a dirigirse a Bolonia para formarse en su estudio y asimilar su estilo. El naturalismo de Reni, de evidente factura clasicista, se agiganta en Simone Cantarini. Su obra destila serenidad, cuidado, equilibrio y a la vez es vigorosa y personal. En la alegoría de la pintura de la colección Sgarbi repite un gesto característico: adelantar ligeramente uno de los hombros y girar la cabeza hasta mostrarla casi frontal. Es un recurso que permite aumentar la sensación de profundidad y dotar de dinamismo a una escena estática. Cantarini ha convertido un esbozo en símbolo de la pintura y a su hacedora en la encarnación del arte. El gesto ha quedado detenido, con los pinceles y el tiento, el bastón de guía, suspendidos en el aire, mientras un amorcillo observa el trabajo y la autora mira elegante al espectador. Guido Cagnacci, Alegoría del tiempo. Guido Cagnacci es un artista complejo que la crítica contemporánea está empezando a descubrir. Formado también junto a Guido Reni, trabajó en Venecia y Bolonia antes de ser llamado a la corte vienesa de Leopoldo I. En su obra asoma el naturalismo caravallesco con la sensualidad y la impronta melancólica propia de Reni. Es sobre todo en sus figuras femeninas en las que exhibe mayor libertad, haciendo gala de una grácil improvisación que lo aparta de la monotonía de las pinturas de encargo. En la Alegoría del tempo de la colección Sgarbi, la pintura se concibe como una vanitas profana. Los símbolos del poder y de la futilidad de la vida se disponen sobre un plinto, bajo el reloj de arena que exhibe la personificación carnal de la existencia. Es importante señalar que no se trata de una representación espiritual, sino corpórea, presidido por el desnudo frontal de una joven cuyo cuerpo se marchitará como la rosa o se desvanecerá para siempre como la chicoria amarga. La flor del diente de león en italiano se conoce como soffione, soplón en español. La serpiente que engulle su propia cola es el símbolo del uróboros o el eterno retorno y la naturaleza cíclica de las cosas. El perpetuo conflicto entre lo efímero de la vida y la eternidad del tiempo parece en esta pintura minorarse ante la vigorosa presencia del desnudo, cuyo erotismo es innegable y que propala los placeres propios del amor sensual frente a cualquier otra consideración moralizante. De la cualidad ideal y la cualidad material. El arte es una actividad mental, no una mera habilidad manual, defendió Cennino Cennini en Il libro dell'arte, escrito en 1400.
La recuperación de la filosofía clásica, en la que se apoyó el Renacimiento, situó en primera línea un debate entre dos concepciones distintas del arte que habría de estar vigente durante siglos: los seguidores de Platón, para quienes la creación es pura percepción mental, y los de Aristóteles, para quien el arte debía acabar y perfeccionar los productos de la naturaleza, por lo que los artistas debían hacer uso de la ciencia. Como decía Ghiberti en su libro Los Comentarios, de 1447, la pintura es razonamiento y depende de la visión. La visión es subjetiva y, por lo tanto, arbitraria. De otro lado, escribió León Battista Alberti en sus tratados: para lograr la perfección es necesaria la unidad de las partes con el todo, y ella se obtiene con el orden, la simetría y la perspectiva, cualidades que estimaba objetivas. La pugna entre lo ideal y lo material alimenta la historia del arte durante siglos, en particular durante el Renacimiento y el Barroco, antes de que el academicismo impusiera en el siglo XVIII un arte meramente técnico. Antonio Chicoñara, La Virgen de la Leche entre Santa Inés y Santa Catalina de Alejandría. La obra de Antonio Chicoñara, presente en la colección Sgarbi, es una buena muestra de cuanto decimos. Apenas se conocen datos del artista y solo se ha documentado su actividad pictórica durante 20 años entre las ciudades de Cremona y Ferrara. Pese a que son pocas las obras fidedignamente atribuidas, en ellas hace uso de una exultante imaginación que contrapone con el cuidado por el detalle y el uso de un color brillante y preciosista. No en vano, obras suyas son las miniaturas de los corales de la Catedral de Cremona de 1483 y al menos 6 cartas de la bella baraja de tarot, conocida como Mazzo Coleoni, una delicada obra de arte encargada por Filippo Maria Visconti para celebrar el matrimonio de su hija Bianca con Francesco Sforza. Estas pinturas y miniaturas de Chicoñara parecen muy alejadas de la obra que aquí nos ocupa. Si en el San Jorge y la Princesa de la colección Tosio Martinengo dispone las figuras y el paisaje conforme a la tradición medieval, y en las miniaturas recurre a fondos planos dorados propios de ese arte, en La Virgen de la Leche entre Santa Inés y Santa Catalina de Alejandría de la colección Sgarbi, las proporciones, los puntos de fuga y el empleo de la perspectiva nos remiten a ese primer nacimiento preocupado por mantener el orden y la simetría. No renuncia Chicoñara a su explosivo color, ni abandona los recursos propios de la miniatura al describir con precisión todos los pormenores del cuadro. Pero la pintura se somete con gusto a los nuevos postulados científicos recogidos por Alberti en sus tratados. Otra obra de Chicoñara, el Ecce Homo, perteneciente a la National Gallery de Londres, refuerza cuanto decimos de este artista: Cristo cobijado por un arco de medio punto y una bóveda fugada de casetones, mientras a sus espaldas se desarrolla un paisaje fantástico. Pierfrancesco Mazzucchelli, llamado Morazzone, La Magdalena llevada al cielo por los ángeles. Casi 100 años después, Pierfrancesco Mazzucchelli, llamado Morazzone, se encuentra participando en la decoración de los sacromontes de Varallo y Horta. Los sacromontes son grupos de capillas que recrean diversos pasajes de la fe cristiana a través de escenificaciones de intenso dramatismo. Construidas en un ambiente natural, muchas veces alrededor de un santuario preexistente, el devoto caminaba en un oasis de gran belleza al encuentro de las diversas estaciones que jalonaban el recorrido. En Varallo, el sacromonte, llamado Nueva Jerusalén, estaba dedicado a la vida de Cristo. En Horta, a San Francisco y sus milagros. Además de la función religiosa, es innegable su fuerza estética y su calidad artística. Escultores de renombre modelaban las esculturas de tamaño real que conforman las escenas, y pintores de primer orden las policromaban. Morazzone era ya un fresquista reputado cuando fue encargado de la decoración de estas capillas.
Viéndolas, parece que no queda asomo de todo aquel artificio al que recurría el primer Renacimiento para organizar las escenas y crear perspectivas ilusorias. Los artistas del barroco recurren a la plasticidad, al volumen, a la luz y a la escenografía para que el espectador se olvide de trazas y planos y disfrute con el juego del engaño y la simulación. En La Magdalena llevada al cielo por los ángeles, de la colección Sgarbi, Morazzone parece haber hecho suya la afirmación de Platón. Ha dado a su imagen la proporción que la hace parecer bella, no la que existe en la realidad. La joven abandona entre las rocas del desierto las pocas pertenencias que la habían acompañado durante su penitencia. El coro de ángeles que la alza obliga al cuerpo de la santa a adoptar una postura monumental. Más parece que la figura surge de las entrañas de la tierra y se exhibe sin pudor como una diosa. La iconografía de Magdalena conoce dos variantes significativas: la rica cortesana que ungió los pies de Cristo en la cruz y la mujer mortificada que lloró su arrepentimiento en el destierro. Lo cierto es que en realidad estas representaciones se corresponden con dos figuras diferentes de la cristiandad, a menudo confundidas y combinadas. María Magdalena, la compañera de Jesús en su último aliento y que junto a otras mujeres asiste a la primera resurrección, y María Egipciaca, la santa asceta del siglo IV, que se retira al desierto para expiar su vida como hetaira y de donde es rescatada por los ángeles para ser conducida al cielo. Es esta María Egipciaca, convertida en Magdalena penitente, la elegida por Morazzone para ser mostrada en pleno arrebato místico, transida y de expresión enajenada. Sus formas voluptuosas y los largos cabellos que caen sobre el pecho distan mucho de las imágenes piadosas que la Contrarreforma se esforzó por difundir. En 1582, el cardenal Paleotti clamó contra los que pintan en medio de los santos la bienaventurada Magdalena, disimulando con aspecto de santa el retrato de una concubina. Parece claro que ni Morazzone ni sus clientes se preocuparon en exceso de estas advertencias. El artista resolvió el tema simulando más una pintura al fresco que una pintura sobre lienzo, con la rotundidad con la que aparecen los cuerpos vigorosos en la decoración de los muros, incluso con esas acusadas perspectivas que agigantan las figuras en los techos para dar mayor sensación de profundidad. No en vano, la fama de Morazzone le reportó numerosos encargos, tal vez el más importante de ellos en la cúpula de la Catedral de Piacenza en 1625, concluido por Guercino al sorprenderle la muerte un año después. Simone Pignoni. Figura alegórica. ¿La idolatría? Esa libertad formal y vital de Morazzone tiene en Simone Pignoni un claro exponente de la independencia que muchos artistas italianos exhibieron en su obra. Las figuras que pueblan los cuadros de Pignoni, en particular las femeninas, no ahorran en elocuencia carnal. Tanto da si se trata de asuntos religiosos o profanos. El artista florentino envuelve en sombras a sus modelos, como hiciera su maestro Francesco Furini, para acrecentar la sensación de desnudo. Ese recurso es el que emplea magistralmente en esta pintura de la colección Sgarbi. La joven está de perfil y la iluminación dirigida nos muestra generosa los hombros y la espalda, mientras el frente nos aparece vedado. Esta obra se identificaba anteriormente con la Magdalena. La iconografía de la Magdalena, que requiere de una cabellera suelta, símbolo de una vida desordenada, de la desnudez parcial o completa, alegoría de la indigencia, ha sido transformada por Pignoni en una refinada mujer, pulcramente peinada, de rico y elegante ropaje, que sostiene un hermoso incensario. Se sugiere ahora otra lectura en clave profana, que identifica a la joven con una personificación de la idolatría. La mujer mira a la oscuridad y se abrasa con el fuego del tizón que cae desde el incensario. Alegorías ambas que condensan la adoración a los falsos ídolos encarnados en el becerro de oro. En el caso de la pintura de Pignoni, el becerro aparece simbolizado por la guirnalda de bellotas, cuyo árbol evoca en la mitología grecorromana a Júpiter,
dios que adoptó la forma de toro sagrado en el rapto de la ninfa Europa. Cuenta uno de los seguidores de Pignoni que al final de sus días se arrepintió de haber dedicado tanto esfuerzo al examen de la forma femenina. Sea o no esta una historia piadosa fabricada, es idéntica a la que se cuenta de su maestro Furini, lo cierto es que nuestro artista plasmó un ideal de belleza ante el que las formas se doblegan sin reservas y en el que lo material, lo visible, lo palpable, acaba cediendo ante lo sentimental y los significados ocultos. De la perfección y la belleza interior. El gran debate en torno al modo correcto de representar la belleza en el arte conoció a partir del Renacimiento momentos de gran intensidad intelectual. Los neoplatónicos consideraban la belleza imposible de plasmar, pues sólo pertenece al interior, al mundo de las ideas y, por tanto, al alma. Estas teorías fueron reinterpretadas durante el Barroco de modo elocuente. Si la belleza es espiritual, es más importante el ánimo de quien observa que no el objeto que se está contemplando. La idea sustentó muchas de las representaciones de carácter religioso surgidas tras el siglo XVII. No era necesario recurrir a aparatosas construcciones que recrearan la vida de santos y mártires de apariencia celestial. Por el contrario, las pinturas y esculturas podían protagonizarlas modelos sacados de la calle, gentes modestas del pueblo, que en todo se parecían a los destinatarios de esas obras. Al fin y al cabo, la belleza, el alma y el espíritu estaba en el interior, y eso es lo que los artistas intentaban trasladar. José de Ribera, San Jerónimo Penitente. Platón. José de Ribera es probablemente el pintor que mejor ejemplifique cuanto decimos. No se sabe prácticamente nada de los primeros años de Ribera en su Valencia natal, ni tampoco cómo llegó a Italia, donde aparece con 20 años pintando un lienzo en Parma. Tras pasar por Roma se asienta en Nápoles en 1616 y muy pronto se convierte en la principal personalidad artística de la ciudad, en gran medida al amparo del virrey duque de Osuna. Tal vez esta protección hizo que Il Spagnoletto, llamado así por su corta estatura, no se desarraigara del todo y recibiera numerosos encargos de la colonia española en Nápoles. Para la nobleza y para el clero español del virreinato, realizó un buen número de pinturas de temática religiosa, con santos, penitentes y mártires, de rostros arrugados, miradas penetrantes y crudo realismo. Así sucede con la pintura de la colección Sgarbi, San Jerónimo Penitente. La capacidad de Ribera para el detalle y el pormenor es proverbial. La anatomía del santo se describe con todo detalle. La piel transparenta tendones, músculos y venas. La tensión del cuello se acusa con violencia. Pero lo verdaderamente interesante es que la figura entera trasciende su apariencia física y convierte una situación dramática, el dolor de la penitencia, en un asunto místico. San Jerónimo alza la vista al cielo transido. Es un ser fatigado que confía en que la eternidad ponga fin a su sufrimiento terrestre. Ribera se ha servido de varios de sus recursos habituales, el uso de un color rico y brillante que le permite contraponer los planos, el rojo del manto, el dorado de la calavera y el ocre del cuerpo, y la iluminación lateral dirigida para acentuar volúmenes y crear plasticidad a la manera del tenebrismo de Caravaggio. Ribera emplea además sus característicos negros profundos para el fondo, realizados muchas veces con alquitrán. Además de pintura religiosa, Ribera es autor también, caso infrecuente entre los españoles, de obra mitológica. Como era costumbre en la época, sus pinturas resuelven el asunto de manera desmitificadora, al estilo de Caravaggio o Velázquez. No se sabe gran cosa sobre su formación intelectual, pero lo cierto es que Ribera es el autor de una de las primeras series de retratos ideales de filósofos de la antigüedad. Al igual que hiciera con los santos,
Los modelos son tipos populares, de apariencia menesterosa, con la que subraya la distancia entre el amor por el conocimiento y la posesión de bienes materiales. La pintura de la colección Sgarbi presenta a un sabio anciano, identificado con Platón, gracias al Liber Dei Deis que sostiene en su mano. Tenía ojos y boca que nunca habían reído, y era ceñudo, con las cejas altas levantadas, como una concha. Así describió Diógenes Laercio a Platón, y así lo representó Rivera. Sin más compañía que sus libros, envuelto en una toga negra, reflexiona con la mirada ausente propia de quien desdeña toda distracción. Es importante señalar que la crítica italiana renegó de Rivera durante años. Lo consideró nefasto para su arte y encontró en él un prototipo de una supuesta brutalidad española aireada por los poetas románticos Byron y Gautier. Solo recientemente su juicio ha comenzado a variar, reconociendo en Rivera a uno de sus más grandes artistas del naturalismo barroco. Giambattista Piazzetta, San José. De alguna manera, el caso de Giambattista Piazzetta es similar al de Rivera. Por razones distintas, la crítica también lo arrinconó, menospreciando que dedicara su talento a la enseñanza. Dirigió la primera Academia de Venecia, que completara muchas obras con sus alumnos, cuando es común que los artistas trabajen con un taller, o que vendiera sus dibujos a través de un editor. La crítica actual ha situado a Piazzetta entre los más grandes del barroco tardío y en un precursor del artista moderno. A Piazzetta se le opone con frecuencia quien fuera su gran rival, Sebastiano Ricci. Lo que tiene Ricci de explosivo, luminoso y versátil, en Piazzetta es estudio, paciencia y fidelidad a la tradición del claroscuro naturalista. Se formó en Bolonia antes de instalarse en Venecia, ciudad que ya no abandonaría. En obras tempranas como Santiago conducido al martirio, ya mostró cuáles iban a ser sus preferencias: uso plástico del color, tenebrismo y empleo de perspectivas audaces. Características que se verán confirmadas en pinturas como La Asunción, del Museo del Louvre. Lo que hará de Piazzetta un pintor sumamente atractivo para la sensibilidad contemporánea es la transformación de las pinturas religiosas en pinturas de género. Se sirvió para ello de medias figuras o figuras aisladas. Las escenas bíblicas parecen escenas pastoriles, y las profanas y las piadosas comparten la pasión del pintor por los fondos oscuros, la luz dirigida del tenebrismo y los modelos populares, como hiciera Rivera en el lejano Nápoles. En la pintura de Piazzetta, dedicada a San José de la colección Sgarbi, encontramos cuanto hemos venido diciendo. El santo sustenta al niño y lo ofrece en alto mientras lo mira con arrobo. La composición emplea, por un lado, todos los recursos del barroco decorativo, el color vistoso y empastado, con una gama cromática que potencia y resalta la luz, la perspectiva valiente que despega el cuerpo del niño del cuadro y parece ponerlo al alcance del espectador, mientras, por otro lado, se mantiene fiel a los postulados del naturalismo, creación de volumen gracias al uso de la iluminación lateral y uso del fondo neutro. Además, Piazzetta realizó numerosos dibujos en un tiempo en el que comenzaba a preocupar la pérdida de contornos, líneas y perfiles que definían desde siempre la forma en la pintura. Esa reivindicación del diseño hizo de Piazzetta una suerte de propalador del arte cuidado, exigente y consciente. Sus dibujos sirvieron como fuente a generaciones posteriores que los imitaron y copiaron, y asistieron la inspiración de su principal continuador, Giambattista Tiepolo. Del ingenio y lo sublime. Durante largos años, el prejuicio contra el barroco fue moneda corriente. Tanto es así que acabó instalado en el lugar común de las gentes. Se criticaba su gusto por el dramatismo, por lo decorativo, por los efectos ópticos, por el artificio, en suma. Lo cierto es que el barroco trajo consigo nuevos valores para el arte.
se desprendió de la reproducción mecánica de la realidad y nos ofreció nuevas perspectivas y puntos de vista. Llamó a las puertas de la sensibilidad del espectador al mostrar de forma vehemente tanto el dolor como la dicha. Entendió que no todo el arte tiene que ser trascendente y animó con ornamentos sin fin toda suerte de enseres. Pero sobre todo, ensalzó un nuevo valor, el ingenio. El arte podía y debía hacer uso de su capacidad de invención cuando quisiera. Este nuevo arte era capaz de crear ilusión. Podía solicitar al espectador que echara mano de su agudeza, de su ingenio e incluso de su sentido del humor para disfrutar de una experiencia que aspira a invadirlo todo, desde la moda a las actitudes. Por vez primera, el arte se ocupa de cuestiones mundanas, como la elegancia y los modales, cuyas maneras podían ser seguidas en las refinadas pinturas de la época. Ignaz Stern, El reposo de Diana. Minerva con la pintura, la escultura y la arquitectura. Ignaz Stern, conocido en Italia como Ignacio Stella, posee un amplísimo elenco de obras en el que alterna la pintura religiosa con la profana. Ambas comparten parecidas cualidades: estudiada composición piramidal y sutil juego cromático que ilumina las figuras del primer término y vela las del segundo plano. Se sirve para ello de una atmósfera fría y azulada en el fondo que contrasta con la suavidad de los frentes. En Italia refieren las figuras de Stella como forasteras. Se refieren así a la apariencia nórdica de las modelos, de facciones y cabellos claros, piel nacarada y gesto desmayado que el pincel del pintor describe con perfecta nitidez. Ese gusto por el trazo lamido y preciso, propio del rococó, de brillante colorido y tersa apariencia, hizo que este artista de origen bávaro fuera solicitado con frecuencia para pintar y decorar estancias particulares. A ese tipo de trabajo corresponden las dos obras de la colección Sgarbi. La primera representa a Diana, diosa de la caza, quien dormita junto a una fuente. Los atributos de la diosa, los perros y el ciervo, son llevados por amor, mientras una ninfa dormida y un ángel músico completan el séquito. La segunda pintura representa a Minerva, protectora de las ciencias y de las artes, acompañada por la pintura, la escultura y la arquitectura. Enemiga firme de los vicios, la diosa pisotea a un hombre que, como indican las monedas que tiene a su lado, podría representar la avaricia. A la derecha, en segundo plano, la figura recostada podría simbolizar uno de los ríos fluviales. Ambas pinturas destilan esa sutileza y elegancia con la que la aristocracia del Settecento gustaba compararse. Actitudes refinadas, un tanto distantes, ceremoniosas y solemnes, a la vez cultas y deliberadamente frívolas, que adornan las pinturas de Ignaz Stern. Filippo Comerio, Alegoría del agua. Alegoría del fuego. Uno de los más autónomos y geniales pintores de finales del siglo XVIII fue Filippo Comerio. Formado en Bolonia y Roma, donde estudió la pintura renacentista, Comerio es un precursor del romanticismo que, dada su formación clásica, no renuncia nunca a la belleza formal. Alternó la pintura mural con la decoración de cerámica en la localidad de Faenza, en cuyo museo pueden verse algunas de sus más delicadas creaciones. Más rara es la pintura sobre caballete, por lo que estas dos alegorías de la colección Sgarbi suponen una pequeña rareza. La primera pintura, Alegoría del agua, está protagonizada por una muchacha, probablemente Galatea, sentada a la orilla de un río. Unos tritones juegan a su lado, y un angelillo con alas de libélula alza al vuelo una gasa volandera. Según la mitología, Galatea fue pretendida por Polifemo, quien al ser rechazado asesinó a Acis, cuyos amores prefería la ninfa. La sangre derramada por el joven amante fue transformada por Galatea en el río Acis de Sicilia. La segunda, Alegoría del fuego, está personificada por Vulcano. De espaldas al espectador, muestra a su esposa Venus un espejo recién forjado.
Vulcano es el dios de los metales, el hacedor de las armas y armaduras de los dioses, el señor de los volcanes cuya fragua alimentaba en las profundidades del Etna. Se le representa como un hombre maduro, ligeramente cojo y de aspecto fiero y turbio. Pese a tal traza, fue el esposo de Venus, la diosa del amor y la belleza. Realizadas con finura y exquisitez, en ambas alegorías de Filippo Comerio, el colorido recuerda los esmaltes propios de la cerámica. También las posiciones de los modelos y sus cuidados peinados, así como los arabescos formales, comparten características con la pintura de miniaturas. En cambio, la estima por los cuerpos femeninos alargados y la robustez atlética de los desnudos masculinos evoca la mejor pintura italiana de todos los tiempos, trufada por esa atracción por lo sublime que emana el gran arte. Il Giardino Segreto, grandes maestros de la pintura italiana en la colección Sgarbi, es una producción de Fundación Caja de Burgos para su programa cultural Cordón. Maria sta mandata da Lumante, Lumantella, a San Giovanni.